gracias por estar por acá todos y todos los presentes en estos 103 años de la ocurrencia de la Revolución Soviética o la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa, como sea del agrado o del conocimiento de ustedes. Hemos querido, como centro cultural, hacer un conversatorio, un intercambio de ideas, de puntos de vista, pero sobre todo de opiniones y de interrogantes. Tenemos claro que la Revolución Soviética no es un tema que sea popular, que popularmente se estudie, que masivamente se conozca, y para ello hemos invitado a dos amigos de esta casa, apasionados del tema, egregios en la materia, yo diría que con características casi de sabios en este tema de la revolución y la revolución soviética. No quiero pedirle y darle las gracias por estar acá. Está agradable la tarde, está calurosa, como le gusta a mucha gente. Tenemos la presencia también de un compañero, Miguel Maturana, que va a venir después a recrearnos con algunos temas. Otra compañera viene en camino también, presta a compartir y cantar. Así que, como ya es tradicional, iniciamos otra jornada del conversatorio del sindicato. Le damos la bienvenida a Edgardo Tritini, quien va a estar en el extremo derecho de esta mesa, por sus tendencias eseristas, no, gracias. Y Sebastián Parada, quien es el otro invitado, que va a estar al centro de la mesa, por sus posiciones, sus puntos de vista siempre complacidos. Bienvenidas a todas, bienvenidas nuevamente, y pónganse cómodos. El espacio hay, las medidas de seguridad están todas tomadas, el lugar se ha sanitizado, se ha higienizado, se ha desinfectado, está absolutamente apto. Los 3 sellos que ustedes vieron en la entrada es porque tuvo la anuencia de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de la Salud. Así que están todas protegidas, pueden retirarse la mascarilla algunos días para respirar, para que no se sigan cayendo de la silla ahogados, y comenzamos. Vamos a comenzar con la primera vuelta, ¿no? Con una ponencia general. ¿Les parece que cada uno de ustedes, ustedes van a hablar unos minutos, 5 minutos cada uno, está bien, para dar un paneo, ¿no? una mirada general de lo que significa el que ha sido considerado el acontecimiento histórico, social y político más importante del siglo XX, que sin duda lo fue, y luego trataremos de hacer algunas consultas a cada uno según sus posiciones, aclaraciones más que todo. Tendremos luego un breve intermedio musical para disfrutar de las exposiciones del compañero, y luego queremos hacer un intercambio de preguntas con los asistentes con los expositores. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Les parece a todas, a todos los presentes? Sí, creo que hay unanimidad. Espero que no demos facciones, que esto se desarrolle en absoluta calma y normalidad. Edgardo Tritini, profesor, pero estudioso de las cuestiones sociales y políticas, en particular de los acontecimientos del nacimiento de la Revolución Soviética, de lo que fue la República de la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le damos un aplauso y la bienvenida. Abra los ojos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo quería dar un saludo también a esta actividad de parte de la organización donde participo, que es el Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Chile, que reivindica el legado y la vigencia de la Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique o Revolución Rusa. Aunque esa
última concepción no es tan completa porque Rusia está poblada y todavía está poblada. En esa época del Imperio Ruso, por más de 100 pueblos distintos, entonces, y todos y cada uno participaron en ella activamente, entonces no exclusivamente una revolución rusa. Yo voy a referirme como en tres aspectos, digamos. Primero, en torno a la vigencia que tiene hoy día a nivel general. Posteriormente, la vigencia que tiene en los países que formaron la ex-Unión Soviética. Después, a nivel internacional, digamos, eso, digamos, sería más o menos el esqueleto de mi exposición. Bueno, primero destacar que, curiosamente, a pesar de que muchos le dieron el certificado de función a la Revolución Rusa, a partir del desmantelamiento de la Unión Soviética por obra del revisionismo, encabezado por Gorbachev, en el año 91, que fue un proceso que empezó de mucho antes, no solamente con la llegada de Gorbachev en 1985 a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era un proceso que había comenzado antes. El evento más importante que lo señala es el 20 Congreso, donde Nikita Khrushchev toma la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética y de a poco comienza a desmantelar el socialismo. Y, digamos, la perestroika viene a ser como la guinda de la torta, un proceso que ya había ocurrido de antes. Bueno, en ese contexto hoy día muchos, como digo, que le han dado certificado de función al bolchevismo, a la experiencia de la revolución bolchevique. Curiosamente, en todo este tiempo, me refiero, por ejemplo, a la socialdemocracia, me refiero a la mayor parte de las corrientes trotskistas, también a una serie de movimientos que han surgido en las últimas décadas, como el movimiento ecologista, que tienen siempre esa crítica del anarquismo, también el anarcosindicalismo, excepciones ya del anarcocomunismo, que tiene una postura de apoyo crítico, la gente que se inspira en Kropotkin. Todos ellos han tenido en todo este tiempo, de 1991 en adelante, la posibilidad de demostrar que ellos eran la alternativa. Es decir, hoy día el campo está libre a que el anarquismo demuestre que es una corriente que puede llevar a la liberación del ser humano, la socialdemocracia también, todos han tenido el camino libre, en Chile y en la mayor parte del mundo. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto nada. O sea, hasta el momento no hay ninguna revolución que se inspire en los principios del anarquismo. La socialdemocracia se disfrazó a principios de la década del 2000 para nuevamente engañar a las masas trabajadoras con la famosa tercera vía, que acá la tuvimos en Chile con Ricardo Lagos. No es una cosa que solamente tengamos que ir a buscarla con Tony Blair en Inglaterra. Y posteriormente, bueno, han habido algunos procesos que erróneamente se les considera de conjunto en América Latina, el famoso ciclo progresista, donde hay algunos procesos que han avanzado y que curiosamente han avanzado en la medida que han tomado elementos del marxismo-leninismo y también han tenido el apoyo de países socialistas. Me refiero al caso de Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, los que enfatizaron solamente en el aspecto progresista, en cuidar la democracia, en que no se podía avanzar mucho porque si no iba a haber golpe de Estado, en que no había que enojar al imperialismo, en que había que llegar a acuerdos con las burguesías locales, terminaron de la peor manera. El PT brasileño, todos sabemos cómo terminó. Puede que Lula no haya robado, pero estaba rodeado de una cáfila de ladrones, de la peor calaña. Y de hecho, ni siquiera tuvo que haber golpe de Estado, acuerdo parlamentario y que un presidente de derecha. ¿Y para qué vamos a decir lo que pasó en Uruguay? ¿Sí? Dentro de la misma democracia burguesa con todas de la ley, la derecha tradicional del mundo. Entonces, ese es un primer elemento que quería destacar, que todas las corrientes que fueron muy críticas de la experiencia soviética, han tenido desde 1991 en adelante para demostrar que podían generar un nuevo referente, que podían aportar a la causa de la liberación de la humanidad, ¿no es cierto?, ejemplos concretos, y han quedado en eso, en puras promesas. Por el lado de la experiencia soviética, lo que queda, bueno, a pesar de que hay una feroz campaña mediática en contra, todavía quedan países socialistas, 5 países socialistas con todo lo que es la definición de un país socialista, es decir,
con la economía, los aspectos clave de la economía controlados por el Estado y la propiedad colectiva, que no es lo mismo que propiedad estatal, porque también tenemos las cooperativas, las empresas familiares, el trabajo por cuenta propia también, que no generan explotación, controlando la mayor parte de la economía del país, ¿no es cierto? Y además el poder político y el poder militar, que son los que al final deciden, ¿no? En eso los compañeros bolivianos tuvieron una dramática lección los últimos años, ¿no? Y al final lo que decide el poder militar. Me refiero al poder militar no a la fuerza armada tradicional, sino a quien tiene, digamos, la fuerza material para imponer su proyecto, ¿no? Bueno, en este caso queda China, queda Vietnam, queda Corea del Norte, queda Laos y queda Cuba, ¿no? Hay a su vez democracias populares, que podríamos llamarlo, ¿no? Donde incluso tienen expresión partidos burgueses, que no son partidarios del socialismo, pero que son minorías y no controlan el Estado, ni la economía, ni las Fuerzas Armadas, que es la situación que se da en Camboya, que es la situación que se da en Bielorrusia, que estuvo bastante de moda el último tiempo, porque se trató de hacerle una revolución de color, ¿no? Y también el caso de Transnistria, que no es muy conocido, ¿no? Una parte de la antigua República Socialista Soviética de Moldavia, donde todavía se mantiene en esencia el sistema socialista, incluso ocupa la misma bandera del tiempo de la Unión Soviética, por Luis Martín. En África tenemos a Eritrea, tenemos a la República Democrática del Congo y tenemos a Zimbabue, que corresponderían a esa definición. Eritrea incluso un poco más avanzada porque no hay, digamos, partidos de oposición burguesa, ¿no? Y bueno, en Asia tenemos el caso de Siria también, ¿no? Importante, ¿no? Yo le llamaría incluso que incluso está más avanzado en ese sentido que una democracia popular formal, porque la inmensa mayoría de la oposición, a partir de la invasión que ellos sufrieron, ¿no? Invasión mercenaria que ha sido mañosamente tratada de presentarse como guerra civil, cuando el 90% de los combatientes de la oposición son extranjeros, por lo tanto son una guerra civil. Guerra civil es que gente del mismo país armada luchan entre ellos, ¿no? Pero cuando el 90% de uno de los bandos es extranjero y financiado y armado por el extranjero, es una guerra civil. En Siria, bueno, pasa que toda la oposición también actualmente existente está junto con el gobierno tratando de derrotar la invasión, están a punto de salir, ¿no? Entonces, y todos estos procesos que acabo de mencionar son herederos, digamos, del ejemplo revolucionario de la Revolución de Octubre, porque se integró el Partido Comunista como movimiento marxista-leninista importante, aunque algunas veces no controlen en su totalidad el proceso. En el caso de Siria hay 3 partidos comunistas participando junto con el Partido Baath Árabe Socialista en el gobierno, ¿no? También, y el otro caso, que es el más relevante dentro de lo que fue la Unión Soviética, son las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, que están unidas en la Confederación de Repúblicas Populares de Nueva Rusia, que, digamos, se separaron de Ucrania a partir del golpe fascista que organizó la Unión Europea fundamentalmente, no los yanquis fueron el instrumento, ¿no? Y que lo más probable es que hoy día esto se va a reactivar, ¿no? Porque, por si alguno ha escuchado por ahí, si no, bueno, lo van a escuchar ahora, uno de los hijos de Joe Biden, del candidato ganador en la elección de Estados Unidos, que está involucrado activamente en sobornos y negociados con el gobierno fascista ucraniano, el anterior, el que inició la guerra. Entonces, en ese contexto queda, digamos, un campo socialista y democracias populares, tal vez de menor cantidad que las que hubieron antes, pero existen. En América, para terminar, tenemos, bueno, el ejemplo de Cuba, país socialista, nuestro último país socialista que me faltaba mencionar, y de lo que son los procesos progresistas, digamos, que se han mantenido en una perspectiva más revolucionaria, más antiimperialista, que por lo tanto es bien fácil distinguirlos porque reciben la agresión del imperialismo con todo. Lo que se ha mantenido es el proceso venezolano, ¿no? Bolivia está por verse, se ganaron las elecciones, pero todavía falta la transmisión de mando y falta ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? En Ecuador también fue un caso bastante lamentable. Siempre Ecuador, dentro del ALPA, fue el proceso más atrasado, ¿no? Que incluso levantaba mucho la idea del socialismo del siglo XXI en alternativa al marxismo, y terminó de la peor manera, pues el mismo candidato de ellos terminó acabando con todas las conquistas de la Revolución Ciudadana, y que curiosamente se llama Lenin, ¿no?
En el caso de Nicaragua, bueno, hay un proceso bastante sui generis porque tiene una política exterior muy progresista, pero al interior hoy día el Frente Sandinista de Liberación Nacional no es el mismo Frente Sandinista que fue la revolución. Ellos de hecho no se definen marxista-leninista. A nivel internacional tienen una postura muy progresista, participan del ALBA, pero a nivel interno, digamos, vendría siendo como un nacional desarrollismo, algo muy similar tal vez a lo que se hace en Argentina, es decir, a través de bonos, a través de algunas leyes, mejorar la situación material de los trabajadores. Pero no hay un modelo alternativo en Nicaragua. En Nicaragua todavía sigue existiendo la empresa privada, gran empresa privada, es decir, la Confederación de los Empresarios tiene un peso importante. De hecho, Arturo fue los que estuvieron en las protestas hace algún tiempo, digamos, financiando. Entonces esa es la situación a nivel como general. Eso apunta a una vigencia digamos del proceso soviético a nivel internacional. Eso en términos generales por ahora. Podría acotar un par de cosas más. Muchas gracias, Edgardo, y así vamos avanzando. Saludamos a quienes se han ido incorporando a la actividad de este conversatorio y saludamos también la presencia de Paloma Rodríguez, una querida compañera que va a estar con nosotros en un rato más, a la que muy bien por el canto. Gracias. Y le damos la palabra a don Sebastián Parada, que nos va a hablar de esos 10 días que conmovieron al mundo, como dijo, como escribió el periodista y fundador del Partido Comunista de Estados Unidos, John Reed. Y adelante. Gracias, compañero. Agradecer también al compañero Ricardo ahí el análisis en relación de la vigencia de las expresiones marxistas, es decir, de esta lógica o filosofía de la emancipación, de la liberación, que alguna vez estuvieron en su potencia en la revolución y hoy en día se expresan como resistencia dentro de la institucionalidad o de los mismos partidos que siguen vigentes. Quizá esta vez, como primera instancia, me voy a referir al contexto, más bien de lo que sería ya en 1900, 1905 hasta 1921, que más o menos que son los grandes conflictos, o como llaman algunos, la gran tragedia del siglo XX. ¿Por qué le podríamos llamar tragedia? Porque de cierta forma la Revolución Rusa alcanza el máximo de lo que sería la modernidad, ¿no? Este concepto filosófico de la modernidad que viene con su expresión ilustrada. Lo máximo que tuvo la modernidad en su discurso de la justicia, igualdad, libertad, solidaridad, fraternidad, etcétera, que venían con todo un discurso que al final fracasó en todos lados, el máximo alcanzado fue la Unión Soviética. Desde ahí, entender como revolución, es necesario también aclarar que la revolución no es un evento, la revolución es un proceso. Y la Revolución de Octubre se tiene que entender como proceso y no como un evento que nace un día y termina el otro día y todo cambia. Y en tanto proceso, no se entiende tan solo como en el concepto de la revolución, sino que se entiende en el proceso contextual, de un concepto a un contexto. El contexto nunca son, de cierta forma, como hoy en día vemos, como hoy en día percibimos, como hoy en día sentimos de la alta sensibilidad, desde la alta moral que muchos podemos adjudicarnos. No se ven así, sobre todo en conflictos de guerra. En esos son periodos de conflicto armado, de conflicto en que no es necesario fusilar, por así decirlo. También es importante tener en cuenta que hasta 1917 Lenin no estaba en Rusia, no estaba con los soviets, estaba exiliado debido a los altos intentos de tomar el poder o de insurrección que tuvo anteriormente en las revoluciones de 1905. ¿No? Y lo interesante es que en algún momento, dicen ahí algunos historiadores o hacen la biografía de Lenin, incluso el John Reed en algunos capítulos, que no se entiende cómo Lenin llegó en tren a Petrogrado, ¿no? Al Soviet de Petrogrado, a dirigir la fortaleza que era el Soviet de Petrogrado. Y incluso que antes de eso, Lenin estaba en contra de este tema del poder para los soviets. Crear un partido único que se tomara el tema de saltarse la elección y tomarse el poder inmediatamente.
y de cierta forma tirar un discurso de lo que sería el fortalecimiento del obrero, en tanto el concepto que entendemos como obrero de industrial, febril, etc. Hasta que en 1917 Lenin llega con esa claridad, como buen político, ¿no? Y da como un poco vuelta, o invierte esta lógica, ¿no? Empieza todo el poder para los soviets, como dice el y la tierra para quien la trabaja, cosas que de cierta forma eran un poco contradictorias con lo que eran las declaraciones anteriores. Pero como buen político y analista del contexto, del proceso, de las correlaciones de fuerza, esto es lo que hay que hacer. Una vez, ya en 1917, el asalto del Palacio de Invierno, la toma del Palacio de Invierno, estaba Kerensky, que era como el gobierno provisional. Y cuenta ahí el mito que subió una manada de gente a decirle nos tomamos el poder. Y Kerensky salió solito ahí caminando. Y de cierta forma, ¿por qué era necesario, según Lenin, saltarse el proceso de elecciones? Era porque, una, las elecciones son burguesas. Y segundo, porque las elecciones las iban a perder. El bolchevismo en su tiempo era, de cierta manera, fue podríamos decirlo, en cantidad disminuida, pero de calidad vigente y influyente. Incluso después de esta toma que se volvió más potente el bolchevismo. Y desde ahí le llaman también, en ese mismo año se forman, si no me equivoco, las tesis de abril. La tesis de abril, que era de cierta forma la bolchevización de los partidos. Es decir, todos los partidos que se quieran asumir como marxistas tienen que adjudicarse la dictadura del proletariado. Y esa era la consigna base del bolchevismo, la dictadura del proletariado. ¿En qué consiste la dictadura del proletariado? Es formar la organización central de la clase trabajadora, digamos campesino-obrera, que conduzca la nación en soberanía, que conduzca la soberanía en un partido ideológico y que conduzca la producción económica en cuanto a que la economía es el poder de las condiciones de vida materiales y de la organización social. No es hasta el 1921, si no me equivoco, que decae la guerra civil en Rusia, que había conflicto ya con los anarquistas, con los socialdemócratas, con los constitucionalistas o monárquicos, que de cierta forma para el ejército rojo ya se construye o se afirma una hazaña política militar. ¿Y por qué hay una hazaña política militar? Porque de cierta forma cuando Rusia abandona la guerra se encuentra un pueblo armado, un pueblo en armas, y eso de cierta forma genera unas condiciones favorables a la revolución y a la toma del poder, por la vía armada. No es como que de cierta forma a alguien se le ocurrió armemos al pueblo, no, había condiciones establecidas anteriores a la expresión de revolución. ¿Cómo podríamos decir? Después, en ese mismo tiempo, 1917, en el margen a 1921, surgen interesantes influencias internacionales, como algunos decían, este tema bueno, aquí tengo una cita, decía, la subida de telón de la Revolución Europea, iba a ser el acontecimiento que influenciara a los países europeos o potencia europea, desarrollada, fortista, bien potente, en hacer su revolución obrera. Ahí tenemos la revolución de Alemania en 1919 con Rosa Luxemburgo, con el Partido Comunista cofundadora de Luxemburgo, la cual fracasó, fueron masacrados por los espartaquistas, a los espartaquistas. Italia 1920-1921 con Antonio Gramsci, todos sabemos cómo terminó. Hungría 1919, fueron revoluciones aplastadas. Y lo curioso es que el país más atrasado en el sistema económico, de las condiciones del obrero, en tanto obrero, fue el que triunfó como revolución. Tenemos también la revolución polaca, que de cierta forma tuvo un intento revolucionario por parte de partidos que conducían la revolución, pero terminaron siendo derrotados y generando dictaduras fascistas en esos países, en Europa. Y ahí viene todo el algideo, de cierta forma el desarrollo del fascismo, tanto tenemos España, tenemos Alemania, tenemos Italia, Japón, etc. Desde ahí, generalizar la revolución era una tarea que se había propuesto en algún momento, pero ahí es cuando Lenin, y es de Lenin el tema de la consigna, revolución en un solo país, fortalecer las condiciones de nuestro territorio, de nuestra nación, de nuestro alcance de poder para fortalecerlo y después quizás hacer el alcance a otras naciones. Y un dato curioso, y con esto quizás termino para entrar en otros temas, algo que me llamó la atención es el tema de un llamado círculo por la cultura proletaria, el Prolet Cool, que si no me equivoco se funda en 1917 en plena guerra civil, mientras todos estaban peleando armas, había un grupo de vanguardia literaria, artística, que desfilaban por las calles con
con ovejas pintadas de rosado, disfrazados de cubo, de pirámide, mientras el otro va agarrándose en guerra civil. ¿Por qué es importante? Aquí tenemos un camarada Bogdanov, que era un médico, que de cierta forma decía que los proletarios tenemos la misma sangre, que la clase trabajadora tiene la misma sangre, pero era el mismo que difundía las transfusiones de sangre y murió en una transfusión de sangre. Desde aquí, ¿qué es lo importante? Que aquí nace la cultura popular, la cultura proletaria en Rusia. Es decir, el arte, el cine, los pintores, escuelas de arte proletaria, escuelas de pensamiento proletario, escuelas de masas, murales de masas, arte de masas, etc. Los poemas colectivos. Los rusos primera vez que escribían colectivamente, con su campesino al lado, con su obrera, etc. Y como decían también, aquí la razón es superior a la naturaleza. Esa era una consigna que tenía el Prolet School, que de cierta forma también hacía un quiebre con la idea o con el pensamiento idealista o metafísico de adjudicar la razón a un dios, sino que aquí la razón la tenían las colectividades, ¿no? El ser social el que determina la conciencia. Y aquí es donde reclamaban o dirigían la consigna de Lenin: socialismo más electrificación, o socialismo es igual a electrificación. Y un dato curioso, 1883, la lamentable muerte o fallecimiento de Karl Marx, que algunos dicen que se funda con el infinito hasta el día de hoy, o hasta más allá, y 40 años después triunfa Marx. Él le veía triunfante en una revolución materializada en las condiciones de una clase explotada, a la cual él mismo desarrollaba la teoría de la praxis, la filosofía de la emancipación y liberación, etc. Y ahí quizás más adelante podemos completar otras cosas, compañeros. Muchas gracias, Sebastián. Estamos llegando a un nivel fuerte y para nosotros como centro cultural es importante estos conversatorios y es importante el destacar un hecho histórico como de esta naturaleza, la revolución soviética, la revolución bolchevique, la revolución comunista. Y es importante porque las condiciones de vida que sufría Europa, y en particular el pueblo ruso, que eran de un gran abuso y cada vez más precaria la vida de quienes eran los conductores de la riqueza, que otros usufructuaban y siguen usufructuando, y se parece mucho a las condiciones que en nuestro país y en América Latina ha hecho salir a las trabajadoras, a los pueblos indígenas, a las mujeres y los hombres a reclamar por sus derechos y por sus caminos. Hay una situación de alguna manera de similitud en la cual nosotros estamos poniendo atención. En Chile se habla de que tenemos estos auxilios del Banco Mundial de un 73-74% de la población en condiciones de pobreza. Tenemos 73% de los hogares sobreendeudados. Tenemos condiciones de salud que a gran parte del planeta lo tienen, digamos, contra las cuerdas, y no hay hoy en día en gran parte del planeta estados, gobiernos, regímenes que estén dando cuenta de poder otorgar una protección ante una pandemia como lo pudieron hacer antiguamente en los países socialistas, en donde las condiciones, la preocupación por la salud de sus habitantes era una primera prioridad. Estamos haciendo esto no como una nostalgia arqueológica, académica, ni puramente de darnos un gusto. Estamos haciendo este conversatorio en particular con este tema porque creemos que hoy en día es central poder colocar la atención y la conciencia en los hechos históricos que de una u otra manera nos enseñan o nos pueden mostrar un camino de salida ante la encrucijada que estamos viviendo como pueblo, como país y como parte de esta Latinoamérica. Dicho esto, quiero darle las gracias a nuestro expositor
y darles una gran noticia. Vamos a hacer un breve alto porque ahora tendremos a una excelente compañera que va a cantar unos temas y ya se va a anticipar, Paloma Rodríguez, y estará también Miguel Maturana al finalizar la jornada también cantando con nosotros. Y lo vamos a hacer ahora porque también hay una situación, ella participa en otra actividad, en un ratito más, en la zona sur de Santiago, y queremos darle además facilidad de tiempo para el desplazamiento y que esto transcurra de manera adecuada. Así que vamos a un breve alto que pueden atrás en el grupo, eso que está Javiera, que nos va a atender, hay algo para beber, para comer. 5 minutos, hacemos el ajuste técnico y volvemos. Muchas gracias. Lo otro que se animen, se adelanten un poquito, que se atiendan y procedimos ahora con esta parte que tiene que ver con conversar, preguntas, interrogantes acerca de lo que es esta, tal como bien decía Sebastián Pará, el proceso revolucionario de un pueblo, como fue en su momento la revolución bolchevique, y también como dijo muy certeramente instalado Paloma en el canto, ¿no? Es que esto nace de la necesidad de los obreros, del campesino, del aplastado en el siglo pasado, antepasado y antepasado, ¿no? Los aplastados de siempre, pero que llega un instante en que logran ponerse de pie y dar cuenta de las cosas. La tremenda enseñanza que se extrae de las revoluciones, como han sido la revolución bolchevique, China, cubana, Vietnam, heroico, y etcétera, de todos los pueblos, Nicaragua, todos los pueblos que luchan por su independencia, por su liberación, por dar cuenta, ¿no?, de superar estructuras sociales, políticas y económicas de injusticia y comenzar a echar las bases de la construcción de una sociedad distinta. La revolución soviética fue el hito ciertamente más importante del siglo XX, fue lo que influencia el accionar de las potencias capitalistas de ese momento, fue el hito que en definitiva fue el hecho que marcó que el capitalismo imperialista dividiera el mundo en dos, dividiera el mundo en este y oeste y declarara la Guerra Fría posteriormente en el año 45, solo por el hecho de que había pueblos que encontraron eco a su angustia y aspiraciones en los textos de Marx, Engels y otros grandes pensadores e intelectuales de la revolución, y por supuesto en el ejemplo heroico de los bolcheviques de 1900, 1905, 1917 y que posteriormente fue la Unión Soviética. En ese contexto, y este es el tema, damos paso a esta parte del conversatorio, en donde ustedes tienen la palabra. Cretino y Parada están ahí, así que bombardeemos a preguntas. Cada la palabra en la mesa para quien quiera hacer algún uso de ello. Quería que Carlos explicara el proceso, porque antes era federación. ¿Qué año, la fecha para acordar o recordar y cómo y por qué pasó a ser Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Mira, el nombre oficial, digamos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se adopta el 30 de diciembre de 1922. ¿ya? Y ahí, digamos, hubo una constitución que fue pactada, digamos, entre las distintas repúblicas que existían en ese momento. Antes, claro, como la revolución fue como
avance y retroceso. Por ejemplo, un momento que Ucrania estuvo ocupada por los alemanes, después estuvo ocupada por un régimen burgués, después ganó la revolución en Ucrania, después la invade Polonia, por ejemplo. Entonces, digamos, en la medida en que se iba triunfando y se iba consolidando el proceso revolucionario, se iban integrando nuevas repúblicas. En el año 1922 habían aproximadamente 6 repúblicas, que era una Rusia, que abarcaba un montón de entidades que no eran rusos, pueblos originarios, que tenían a su vez su autonomía propia. Estaba Ucrania, estaba Bielorrusia, estaba Georgia y Armenia, y lo que era y todo lo que era hoy día Kirguisia, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenia, tenían una pura federación que se llamaba la Federación de Transcaucasia, que abarcaba todos esos países. Posteriormente se fueron haciendo estas repúblicas, que cada pueblo se fue desarrollando en la medida que se fue construyendo el socialismo, se fue incorporando también a los avances de la tecnología, de la civilización, porque el zarismo eran colonias del imperio zarista. Entonces, por ejemplo, se da el caso de que muchos de estos países, estos pueblos no tenían idioma escrito. Entonces la revolución le hizo un alfabeto para que tuvieran su literatura, para que pudieran desarrollarse, para que pudieran tener sus primeras universidades, formar sus técnicos. Y en la medida, digamos, que hubo su avance en esos países, se fueron gestando estas repúblicas que nosotros llegamos a conocer ya en los 90, es decir, en los 80 la Unión Soviética llegó a tener 15 repúblicas federales y 48 repúblicas autónomas, más un montón de regiones y distritos autónomos más pequeños, de pueblos pequeños. La característica es que exactamente lo mismo, por ejemplo, con lo que pelean el Movimiento de Liberación Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Por ejemplo, el movimiento mapuche consecuente, no los que andan disfrazándose de mapuche para tener un escaño. Claro. Que es tierra y autonomía. Ese era el principio, digamos, de la autonomía soviética, que es la que se mantiene en todos los países socialistas que tienen minorías nacionales, pueblos indígenas, que son 3 países. China, que tiene 52 pueblos originarios, Vietnam, que tiene 54, y Laos, que tiene como 55. Y el principio es que ese pueblo administra en forma autónoma, digamos, su territorio. Ellos son dueños del territorio. Eso quiere decir, es lo mismo que lo que plantea el mapuche, el control territorial. Y eso significa que el día de mañana, si se descubre una riqueza natural, por ejemplo, el pueblo decide si se explota y cómo se explota. Y en primer lugar, tiene que ser beneficiado el pueblo que vive ahí. No como pasa acá en Chile, nosotros, donde hicieron rancho, a la gente le inundaron sus tierras, los que no quisieron irse a la buena, nos sacaron a patada, que nos sacaron a balazo. Y más encima, con suerte, tienen luz, tienen una tremenda central, pero resulta que la central hidroeléctrica no los beneficia. Entonces, ese es el principio que empezó la Unión Soviética. Por eso también tiene que ver con la vigencia del ejemplo de la Unión Soviética, lo que hoy día se está haciendo. Y bueno, también existe esa situación en Siria. En Siria, digamos, existe esa autonomía. Por eso, digamos, también ha sido tan difícil para los imperialismos, no solo los yanquis, destruir Siria. Incluso logrando ganarse alguna gente que en forma oportunista traicionó, como fue un sector de los kurdos sirios que están trabajando junto con el imperialismo. Pero lo que pasó, por eso Estados Unidos también tuvo que instalar tropas, y Francia también, es que la mayor parte del pueblo kurdo, de los jóvenes kurdos que los habían reclutado para formar milicias para atacar al gobierno sirio, ¿no es cierto? Apoyado por Estados Unidos, apoyado por Francia, apoyado por Israel, apoyado por Inglaterra, desertaron y se fueron al ejército sirio. Porque, bueno, en Siria viven también una gran cantidad de minorías nacionales y también religiones. Por ejemplo, en Siria todavía existen los arameos. O sea, hay 3 localidades donde existe el pueblo arameo y habla exactamente el mismo idioma que el que habla Jesús. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, digamos, hasta 1922 existió esta, formalmente le decían Rusia soviética, pero había una discusión sobre cómo se iba a hacer esta federación.
¿no? Y llegaron a un acuerdo que significó una constitución pactada, donde el principal tema, digamos, de discusión fue precisamente asegurar la autonomía y el control efectivo a cada pueblo. Incluso se estatuyó en la misma constitución el derecho que tenían de, así como se habían incorporado mediante un plebiscito, porque todos hicieron un plebiscito para incorporarse a la Unión Soviética, también podían convocar otro plebiscito y salirse de la Unión Soviética, ¿no? Que fue después el resquicio, que bueno, quedó en constituciones posteriores, pero el resquicio que ocupó la burguesía suscitada, ¿no es cierto?, con el revisionismo, el mismo Gorbachev para destruir la Unión Soviética en el año 90-91. Claro, ellos hicieron se hizo precisamente en marzo del 91 un plebiscito, y el 75% de los que votaron por mantener la Unión Soviética. ¿Está Gorbachev o Claro. Yeltsin? No, Gorbachev, claro. Y curiosamente los que se dicen demócratas, que eran los que querían destruir la Unión Soviética, que ya habían llegado al gobierno gracias a la perestroika en Letonia, Estonia, Lituania y Georgia, ellos impidieron que se hiciera un referéndum, ¿no? El referéndum igual lo hicieron, el pueblo soviético lo hizo en esa región, pero no pudo votar toda la gente, ¿no? Entonces tampoco es cierto cuando nos dicen que la Unión Soviética se hizo porque el pueblo se aburrió del socialismo, el pueblo no quería nada, no quería el comunismo, claro, o que no quería la dictadura de los rusos, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Bueno, entonces ese proceso terminó el 22 de diciembre el 30 de diciembre de 1922, cuando ya todos los países que integraban esa federación votaron por aprobar esa constitución con esa cláusula, y de hecho hubo un país que no la aprobó y no se integró en la Unión Soviética, que es poco conocido, que era la República Popular de Tanotuma, que queda entre Mongolia y la Unión Soviética, quedó ahí. Al lado de Mongolia, entre Mongolia y la Unión Soviética. Y ellos fueron independientes hasta el año 1940, porque a ellos lo ataca Japón, junto a Mongolia y a esta república, lo ataca Japón en el año 39. La Unión Soviética, que tenía un pacto de amistad, les presta ayuda militar, pelea junto con ellos. En la misma época que se firma el pacto de no agresión con los nazis, la Unión Soviética. Por eso uno de los motivos que lo firma, porque no se quería ver metida en una guerra en dos frentes. Lograron derrotar a los japoneses como una semana antes de firmar el pacto con los nazis de no agresión. Y ahí esta república reconcilió su situación y dijo: vamos a pedir el ingreso a la Unión Soviética, hace un plebiscito, y la gente vota por pedir el ingreso a la Unión Soviética, con las mismas características que todos los demás pueblos, que pueden, digamos, separarse haciendo otro plebiscito. Y el régimen soviético se hizo cargo de las relaciones exteriores y de la defensa. Esa región todavía forma parte de la Unión Soviética y es una república autónoma dentro de la Federación Rusa. Y el pueblo se llama Tubano. Y ahí hubo la primera mujer que fue jefe de Estado, que se llama Anchima Gertek-Toka, es un nombre bastante enredado, ¿ya? Y ella fue la primera jefe de Estado de un país, mujer, ¿no?, comunista. Claro, ¿no? En los años 20, ¿no? En los años 20, digamos que encabezó un Estado, ¿no? Eso. Gracias. ¿Alguna consulta, algún aporte, alguna reflexión? Bueno, compañero, la verdad las cosas que yo soy un simple jardinero, pero por lo que he leído, algo que he leído dentro de toda mi ignorancia, bueno, como dice usted, en la Unión Soviética previo estaba la época del zar, entonces el 80% estaba conformada la sociedad por campesinos. Cuando uno lee a Tolstoy, Dostoyevsky, pobre gente de Tolstoy, Dostoyevsky, Noche Blanca, que me imagino mucha gente lo ha leído, entonces ahí relata cómo era la sociedad, cómo se componía la sociedad, la miseria que vivían, en forma tan cruda lo relata ahí en Pobre Gente Tolstoy. En sí, cuando uno lee acá a Manuel Rojas, también en los años 60 era la sociedad. Ahora, cuando viene la Unión Soviética, empieza, digamos, la idea previa de Marx, se supone que Marx y Engels propiciaban que en el país capitalista todo se mirara hacia el norte, o en Inglaterra ahí se iba a producir la revolución, porque estaba la revolución, digamos, del pueblo, porque ahí estaba la parte industrial, el desarrollo industrial. Bueno, se dio en la Unión Soviética. Ahora, lo que yo dentro veo, o sea, el proceso, lo que he leído cuando asumió
previo, después Lenin, que decía todo el poder a los soviets, empoderar a las bases. Después me parece que viene Stalin, ¿cierto? Después viene Stalin, después Nikita Khrushchev, me parece que hizo un gran aporte, que fue uno de los buenos presidentes. Después viene, me parece, Leonid Brezhnev, después con Chernyshevsky, Iván Dorkov, hasta que llega Mikhail Gorbachev con la perestroika y la glasnost. Bueno, y ahí viene el famoso Boris Yeltsin, que llegó a la Unión Soviética y se dividió, no sé si será. Ahora, ¿cuál es mi duda? O sea, dentro de todo, o sea, lo que digo, si bien cierto fueron 70 años, y en esos 70 años la Unión Soviética logró un desarrollo económico como potencia, espacial y todo, y la posicionó en el mundo, entonces, ¿por qué, digamos, la Unión Soviética, a pesar de los 70 años que tuvo, que logró un desarrollo grande, qué hizo que la Unión Soviética realmente cayera, se desmembrara, y al final Occidente se impusiera su idea? ¿Qué falló? Falló que faltó más empoderar a la gente, falló, bueno, los quinquenios que se aplican, esos programas que se aplican, me parece, que algo por ahí leía, sí. Me parece. Plan quinquenal. Claro, el plan quinquenal, ¿qué es lo que falló? Que la Unión Soviética se derrumbó, entre comillas, porque digamos, yo creo que sigo sin ser un simple asterisco, yo creo en una sociedad más justa, socialista, una sociedad, digamos, donde el hombre sea el centro de la sociedad, pero lamentablemente algo hace que la Unión Soviética, no sé, ¿qué es lo que realmente falló? ¿Cuál es se supone la gente de que vivió esa época o que estuvo ahí, o algunos que están, tienen que hacerse, digamos, cuestionar o decir qué es lo que falló, qué gatillo es? Sí. Mira, la visión de nosotros como organización, que compartida por una serie de organizaciones marxistas-leninistas en el mundo, y también por los países socialistas que existen hoy día, digamos, ¿no? Que mencionábamos, bueno, Cuba, China, Vietnam, Corea del Norte y Laos, y es que siempre el socialismo es una sociedad nueva que uno, por así decirlo, ara con los caballos que hay. Es decir, parte con gente que viene del capitalismo, que viene con maña, viene con afanes de figurar, con individualismo, con egoísmo, cosas que en nosotros son consustanciales, digamos, todos nosotros las tenemos. La diferencia es que nosotros, como tenemos algo más de conciencia social, no las tenemos tan desarrolladas, somos capaces de controlarlas. Pero la mayoría de la gente no es capaz de controlarla en esta sociedad, porque está permanentemente en los medios de comunicación, las costumbres, ¿no es cierto?, la amistad, los círculos familiares, la tradición, empujándote a eso, ¿no? Entonces, el socialismo se tuvo que construir en países, además de eso, que eran países pobres, países subdesarrollados, ¿no? Y digamos, por ejemplo, un alto grado de analfabetismo, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, Rusia era 80% campesino, ¿no? Entonces, primero costó, digamos, forjar ese proceso, ¿no? Y siempre hubo, y ha habido, incluso en los países socialistas que existen hasta el día de hoy también, en todo este proceso, hubo lucha de clases. ¿Por qué? Porque los explotadores, una vez que son derrotados con las armas, ¿no? Ellos van a seguir luchando por restaurar el capitalismo, por restaurar la vieja sociedad. Ya no luchan con las armas porque no las tienen, pero hay distintas maneras, es decir, ¿no es cierto?, como ir corrompiendo a la sociedad, ¿no es cierto?, muchas veces se meten dentro de las mismas organizaciones políticas revolucionarias, y digamos la idea es fomentar, digamos, ideas que vayan en contra de la construcción del socialismo, Por eso siempre en todos los países socialistas tú has visto que hay procesos de repente que han terminado en destitución de gente, incluso en purga, incluso hay gente que algunas veces la han fusilado, la han ejecutado, la han metido presa, y que eran dirigentes, ministros y dirigentes de los mismos partidos. Ahora, claro, en su momento muchos decían, no, que esto es la falta de democracia, el estalinismo, la persecución a las ideas diferentes, pero veamos nosotros la experiencia chilena. ¿Cuántos de los compañeros que eran dirigentes, grandes dirigentes de los partidos de la Unidad Popular y también de los partidos de izquierda que no eran de la Unidad Popular, como el MIR y el Partido Comunista Revolucionario, que no eran de la Unidad Popular, mantuvieron su idea? En los 90 vimos que un montón de gente que hasta fueron ministros de Allende
todos eran de derecha, ¿ah? Socialdemócratas, incluso algunos han sido peores. Lo vimos por ejemplo, en las organizaciones sociales, también en muchos organismos del Estado. ¿Ah? Gente que había sido comunista, socialista, milista, y que asumió cargos de poder. ¿Ah? Y ellos persiguieron a los trabajadores de las organizaciones sindicales, ¿ah? de esos lugares, y los persiguieron más que la derecha. ¿Ah? Por ejemplo, la Junji, dirigida por la esposa de José Manuel Parado, la Estela Ortiz, persiguió a la Federación de los Junji, echó compañeros, ¿ah? Fue peor que la derecha. ¿Ah? Entonces, decimos, sí, claro, ellos han adoptado esta actitud estando en el capitalismo, pero ¿qué hubiera pasado en Chile si no hubiera ido bien con la Unión Mundial y hubiera ganado la revolución en Chile? Con los ejemplos que tenemos hoy día, podemos decir con tranquilidad, por ejemplo, no sé, que Carlos Altamirano, Clomiro Almeida, Luis Guastavino, Álvaro Verazo, Nelson Gutiérrez habrían estado ahí construyendo el socialismo, ¿no? Honradamente, aportando, como lo hemos visto hoy día. Camilo Escalona, por ejemplo, que ahora incluso se quiere tirar de constituyente, después que hablaba de que hablar de nueva constitución era fumarope, que ahora parece que era fumarope, porque se está candidateando. Entonces, ese proceso siempre ocurrió. Además que la gente, los procesos revolucionarios, no solamente participa el proletariado, participan los campesinos, participan otros sectores sociales que también son afectados en el capitalismo, por la pequeña burguesía, los intelectuales, los sectores medios, pero ellos ven su ideal, ¿no es cierto?, una sociedad justa, igualitaria, socialista, no la ven igual que la clase trabajadora. Entonces, ahí hay choque de clases, y es lo que decía Mao Zedong, ¿no es cierto?, del tema de la restauración y la contrarrestauración. En tiempos de Stalin eso se enfrentó con purgas en algún momento. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban en ese momento la Unión Soviética con estos dos pequeños países, Mongolia y Tanudúa, eran los únicos países socialistas del mundo. Tenían un bloqueo absoluto y estaban a punto de ser atacados por las potencias capitalistas, encabezadas por la Alemania nazi y el Japón de la época. Pero siempre se ha dado. Es decir, por ejemplo, en Cuba hubo que haber purga. El año 89 fusilan a un miembro del Comité Central, al Naldo Shoa, general héroe de Angola, ¿ah? Y a dos altos miembros del Ministerio del Interior, y ellos, bueno, estaban metidos en el tráfico de drogas, y además de eso no se ha dado a conocer muy públicamente, pero estaban preparando un golpe de Estado contra Fidel, apoyado por Gorbachev, ¿ah? Así, exactamente lo mismo que se dio en Rumania, donde Ceausescu no quiso vender el socialismo y le hacen un golpe de Estado, ¿ah? Ahora en el momento le salió por la culata porque ellos pensaban que iban a hacer un golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas se iban a someter, y que a Ceausescu lo iban a jugar por la tele y nadie se iba a mover, pero resulta que el pueblo salió a la calle a defender el socialismo. Y no todos los milicos fueron traidores. Entonces hay una semana de enfrentamiento a tiro limpio, ¿ah? Y por eso tienen después que mostrar al compañero por la tele que supuestamente lo habían capturado, cosa que es mentira, porque ya lo habían secuestrado. El mismo instante que se tomaron el palacio de gobierno en Bucarest, ahí lo secuestraron. Cuando dicen que va arrancando en helicóptero, ahí lo habían secuestrado y se lo llevaron a una base militar. Y la idea de ellos era hacer toda esta faramalla de juicio en la misma noche o al otro día, porque pensaban que el golpe de Estado iba a resultar, como le resultó en Checoslovaquia, como le resultó en Bulgaria, ¿eh? Donde dan un golpe en la altura, ¿no es cierto?, a nivel de Estado, a nivel de las Fuerzas Armadas, del gobierno, y lamentablemente ahí, claro, había habido lo que nosotros le llamamos revisionismo, así que los partidos se tienden a burocratizar, a concentrar todo en la cúpula, a no estar permanentemente haciendo trabajo social, ¿no? Eso es sumamente importante. Hoy día lo podemos ver también en un caso así, es decir, acá hay varios partidos que se han metido en la institucionalidad, que eran de izquierda, y hoy día tú no los ves no los ves en la Junta de Vecinos, no los ves en la... Pero claro, los ves en las municipalidades, repartiendo caja de mercadería, consiguiendo pega a la gente, pero no tienen un trabajo real con la gente. Base social. Claro, y eso se vio en el estallido, se vio, por los partidos tradicionales, por ejemplo, no pudieron ir a la principal, no podían ir a las manifestaciones. Nosotros, yo por ejemplo, a nivel de colegio profesor, participamos en una unidad social, y a nosotros, a la unidad social, al dirigente nuestro, Mario Aguilar, que yo creo que la mayoría de ustedes lo ubican,
presidente del Colegio de Profesores, lo llamó gente del Partido Comunista para decirle: oye Mario, ¿nosotros podremos ir, tú creas, en marcha? Porque tenían miedo de que lo agredieran. Y yo conozco personalmente a una persona que era socialista, se le ocurrió ir con la bandera del Partido Socialista a la Plaza de la Dignidad y le pegaron. Fue agredido, se tuvo que ver quién se agredió. Entonces el tema del revisionismo, el tema es cuando se compone la corrupción, digamos, o empieza a ocurrir la corrupción en la dirigencia, y eso no se combate a tiempo con un debido control de masa. Por eso pasan esos fenómenos. Y han pasado siempre. Es decir, hoy día también en China, en Cuba, en Vietnam, en Corea, en Laos puede pasar, y de repente van a lo mejor a escuchar ustedes noticias de que hubo una diferencia de opinión, o de que tal o cual dirigente fue pillado en actos de corrupción. Sobre todo en China hay una fortísima campaña contra la corrupción. Fortísima campaña. Eso. Espero haber contribuido algo. Sí, yo quería complementar. Público primero, ¿no? Yo quería hacer tengo una inquietud, porque para encontrar la razón de la caída de la Unión Soviética, o del fin de la Unión Soviética, y todo eso que tú dices, revisionismo, todo eso que toda tu posición deja un vacío, porque yo creo que se cae un tremendo proyecto y todo, más que nada porque el poder quiere manejar la riqueza que se está acumulando de alguna manera. Me gustaría saber qué datos tienes tú acerca de cómo era el proceso de acumulación de riqueza ahí en la Unión Soviética. ¿Hay otra pregunta? Sí, lo que pasa es que yo quería aportar, porque en el tema de la caída de la Unión Soviética es re importante verlo como un proceso, como decía Sebastián, es lo mismo que el ascenso, ¿no es cierto?, de la revolución. Uno de los elementos que yo más tengo presente en la memoria es el informe secreto de Nikita Khrushchev, 1956, creo que fue poquito después del 20 Congreso, sí, en que inició un proceso que se llamó, ¿no es cierto?, desestalinización, es decir, donde empezaron a expresarse las mentiras contra Stalin, sí, ¿no es cierto?, y se adoptó este tema del culto a la personalidad, y se le atribuyó de que era un culto a la personalidad el amor que le tenía el pueblo soviético a Stalin, porque lo conocieron, ¿no es cierto?, conocieron todo el esfuerzo, entonces tenían una tremenda relación con él como dirigente, entonces aprovecharon eso para empezar a socavar las bases de la revolución, en el fondo. Entonces quería recordar eso, que es uno de los elementos ahí empezó a aportarle. Sí, vamos a dejar a que responda la... Sí, por el tema económico, no sé, eso es una parte que me quedó un poco coja con la explicación. Mira, el revisionismo, es decir, son las ideas burguesas, pequeñas burguesas dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento popular. Como dije, en la Revolución Rusa participó fundamentalmente el proletariado, el campesinado, pero también participaron otras clases. Entonces venía gente que era de la intelectualidad, de los sectores medios. Incluso, por ejemplo, en la Fuerza Armada, por un tema de patriotismo, participaron oficiales que eran de origen aristocrático en un principio, para defender, como Rusia estaba siendo invadida por 14 países, la invadían. Hubo generales oficiales que habían sido del ejército del zar y por patriotismo se integraron y posteriormente quedaron en el ejército rojo. Pero esa gente no era comunista, no era bolchevique. Entonces, ellos vieron la posibilidad de construir el socialismo de otra manera y entrar en contradicción, digamos, con la dirigencia, es decir, con la dirección que tenía en ese momento el partido bolchevique. Y uno en el tema económico, por ejemplo, una de las primeras divergencias es después de que triunfa la revolución, derrota la guerra civil, derrota la intervención de la potencia imperialista, ellos tienen que, para reconstruir el país, tienen que hacer una etapa que se llama nueva política económica, donde permiten durante un tiempo la empresa privada, permiten, por ejemplo, también todavía no hacen una reforma agraria intensiva, sino no colectivizan la tierra, no forman millones de cooperativas, sino que cada campesino era dueño de su tierra y podía vender la producción a quien quisiera. De cierta manera como que toleran el capitalismo, ¿ya? Pero eso es ¿para qué? Para reflotar la economía, ¿no es cierto? Para que cosas tan básicas como que hayan alimentos para alimentar las ciudades,
y, digamos, posteriormente retomar la industrialización del país, la colectivización de la tierra, formar millones de cooperativas en el campo. En ese sector, en ese momento, ya hubo problemas. Por ejemplo, Nikolai Bukharin, que era un dirigente bien importante dentro de los bolcheviques, él no estaba de acuerdo con la colectivización. Había varios dirigentes más de una corriente que ellos se los definió como derechismo economicista. ¿Por qué? Porque hablaban de que había que solamente desarrollar la economía y que estos sectores que eran burgueses y pequeños burgueses iban a ir aceptando el socialismo de a poco con una propaganda cultural. Por el otro lado estaban los bolcheviques, en el sector Lenin, Stalin posteriormente, que decían que iba a haber un momento donde iba a haber un choque, porque el tipo que tenía una industria o el campesino rico que había acumulado, o sea, había acumulado capital, le había ido mejor a la agricultura, le había comprado la parcela del lado, por ejemplo, y después ya no trabajaba, era un burgués del campo. Él iba a querer integrarse al socialismo, iba a prestar resistencia. Y eso fue lo que pasó en la colectivización, que la perestroika de manera bastante infame lo señala como, no, esto fue una colectivización forzosa, la gente no quería las cooperativas. Claro, no las querían los campesinos ricos, porque ello significaba el término de su riqueza, iban a tener que ser un trabajador más. Donde en la cooperativa no le iba a faltar nada, pero no iban a tener riqueza. Entonces, ese fue un primer momento. En el año 29 se hace eso. Con la colectivización. Y otro momento importante donde ya, producto de la guerra también generó muchos problemas, porque la mayor cantidad de cuadros, los bolcheviques más probados, mueren en la guerra, la mayoría. Entonces el partido, para poder darle un funcionamiento, tienen que entrar mucha gente nueva. Después de la Gran Guerra Patria, que nosotros le decimos Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí nuevamente se genera esta situación de sectores pequeños burgueses y también gente que había sido bolchevique de origen, pero que en los cargos se empieza a burocratizar, se empieza a corromper, a meter a la señora en un cargo, a darle beca al hijo. Lo mismo que vemos acá en la política chilena, no es algo que hay que ir tan lejos para pillarlo. Es decir, lo mismo que hizo la Bachelet con su hijo, que se enteró por la prensa, según ella. Claro, o Piñera, que lleva a los hijos a giras internacionales, allá también se da. Recordemos además que la Unión Soviética era la sexta parte del planeta, y un país como con 200 millones de habitantes, 180, 200 millones de habitantes en esa época. Entonces, tener un control al callo era difícil. Ahora lo que no me queda claro, me está explicando eso del plan económico, porque lo que decía delante, yo algo leí de los quinquenios, lo que usted dice que eran estados cada uno autónomos, pero el quinquenio no se preparaba, digamos, aquí en la cúpula, bajaba y después nuevamente subía. No hay autonomía, digamos, en cuanto a plan económico, siento que era un país como ese, que ocupaba la sexta parte del planeta. ¿No hay autonomía económica en cada estado o eso se manejaba, digamos, a nivel central? Habían cosas que eran de cada región y habían cosas que eran nacionales. Pero el plan se hacía en base a la expectativa, a lo que podía entregar cada región o cada país. Pero para terminar con lo que me plantea la compañera, mira, respecto al tema económico, este sector que que era un sector que al final quería, que se expresó en política con Nikita Khrushchev, después con Gorbachev, es un sector que ya quiere ellos elegirse en clase social, no quieren avanzar al comunismo, porque se acostumbraron a tener posiciones dirigentes. Y hay un libro que es muy importante, que ojalá se lo pueda leer, está en todo caso en internet, disponible, lo pueden leer. Se llama Problema Económico del Socialismo en la Unión Soviética, escrito por Stalin en diciembre de 1952. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escribe ese libro? Stalin, bueno, y los bolcheviques en general se dan cuenta de que existe este problema, existe gente que no quiere avanzar al comunismo, que quiere frenar ese proceso y que quiere hacer un Estado, una especie como de capitalismo de Estado, donde ellos, digamos, va a haber una élite que va a manejar esto sin el pueblo. Entonces él dice, para evitar eso, toda la población tiene que saber cómo se maneja la economía. Y deciden hacer un manual de economía política, para que toda la gente, hasta en el lugar más alejado, el campesino más aislado, la dueña de casa que común y corriente de todos los días, sea capaz el día de mañana de asumir un cargo, un rol dirigente y manejar la economía. Y lo primero es que la gente sepa cómo funciona. ¿Para qué? Para que no le metan gato por liebre.
Entonces, ese libro se trata de una serie de economistas preparan este manual, lo presentan al partido y ahí Stalin hace unas notas sobre ese manual. Dice, mire, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal. Y bueno, después de su muerte hay un periodo breve donde hay otro compañero que se llama Malenkov, que lo destituye Khrushchev, y él hace desaparecer este libro, porque este libro explicaba la necesidad, digamos, de persistir en los principios económicos del socialismo, y negaba, por ejemplo, el mercado, el papel del mercado, negaba el beneficio. Es decir, en cambio, esta gente que era proclive a restaurar el capitalismo, querían meter a toda costa en la producción de la economía el concepto de beneficio, de ganancia. Por ejemplo, yo produzco una tasa, ya, pero esa tasa va a tener un valor de lo que cuesta hacerla, la mano de obra, los materiales, y además de eso tiene que dejar plata. Y Stalin decía, no, los bolcheviques, no solo Stalin, pero ahí lo dice Stalin porque no era de él. Decía, el valor es, nosotros producimos cosas para satisfacer las necesidades del pueblo, no para que quede un excedente, porque ese excedente, ¿quién se lo va a apropiar? Incluso plantea en ese libro una cosa muy interesante, incluso yo diría que si los anarquistas se lo leyeran tendrían que ser todos estalinistas. Él plantea que ya se puede, hay que ver a corto plazo, primero dice, este manual, hacerlo bien, masificarlo y empezar a entregarle cada vez más resortes de administración que están en manos del Estado y del partido a la gente. Que la gente empiece a administrar el Estado, porque si no se nos va a llenar de burócratas, la gente, el ser humano se corrompe y van a empezar ellos a acumular por el lado de ellos. Y dice de hecho que es importante empezar a abolir el dinero. Hay gente en el año 52 también pensaba que había que empezar a abolir el dinero y lo plantea. Dice, yo sé que hay gente que me ha dicho que estoy loco. Nosotros no imaginamos una sociedad sin dinero. Acá, ¿quién se imagina una sociedad sin dinero hoy día? Nadie. El dinero es Dios. No se puede hacer nada sin dinero. Y él plantea, por ejemplo, que como una gran parte de la economía está en las empresas estatales, en la ciudad, que son propiedad de todo el pueblo. Y en el campo la mayor parte son cooperativas que son propiedad directa de los campesinos. Los campesinos se reparten lo que genera esa cooperativa. Con esa ganancia los campesinos compraban los productos que necesitaban ellos a la ciudad. Y a cambio le vendían al Estado, digamos, las cosechas, ¿no es cierto? Con ese dinero compraban sus productos. Eliminemos el dinero ahí, dice. Que cada cooperativa haga una lista una vez al año de todo lo que necesita cada familia. ¿Ya? Le entrega sin venderle al Estado, ¿cachai?, su producción, quedándose con la producción de alimentos que necesitan ellos, obviamente. Y el Estado le entrega la lista completa de todo lo que necesitan para el año. Va a desaparecer el dinero en la alta esfera. ¿Y dónde ocurre la corrupción? Como lo hemos visto en Chile. ¿Dónde ocurre la corrupción? Ocurre, claro, en el nivel chico también ocurre, pero no es tan relevante. Pero el problema de la corrupción es en las grandes transacciones, ¿no? En las instituciones, es decir, bueno, cosas de Carabineros de Chile, bueno, y los milicos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, a eso apuntaban en esa época. Y claro, viene después Nikita Khrushchev, derroca, digamos, el sector bolchevique, que era partidario de la idea de Stalin, y él instaura la idea del beneficio. Y empieza a meter el tema del capitalismo de forma disfrazada. ¿Ah? Y la autonomía de la empresa. O sea, no hay un plan único, ¿ah?, hecho por el Estado, sino que cada empresa, el Estado le da indicadores y la empresa ve cómo cumple. Entonces, los dirigentes económicos, los directores de fábrica, que en algunos casos eran corruptos, empezaron a acumular para el lado de ellos. Después, cuando llegaba el momento de, por ejemplo, renovar el parque industrial, las máquinas, había gente que se apropió de las máquinas y puso una fábrica clandestina. Y eso ya en tiempo de Gorbachev empezó a salir a la luz, porque de un día para otro no salen millonarios. Gorbachev arrastró el capitalismo y apareció gente millonaria en la Unión Soviética. ¿De dónde habían? Claro, estaban escondidos en el mercado negro, ¿ah?, produciendo de forma escondida, ¿ah? Entonces, claro, toda esa gente estaba, para ellos Stalin era lo peor del mundo. Entonces, eso fue en el tema económico. Es un proceso más o menos largo. Hay algunos textos, digamos, que nosotros se los compartimos a los colegios, vamos a tratar de ver, los compañeros vamos a tratar de ver la posibilidad de, no sé si colocarlo en el Facebook de ellos, en varios lugares, para que todo el mundo lo pueda leer. Son varios textos de organizaciones marxistas que explican eso en términos económicos. Que en el fondo fue una restauración disfrazada del capitalismo de poco, y la perestroika y la quinta la torta. Empezó con Nikita Khrushchev.
Con Nikita Khrushchev empieza él a meter el concepto de la ganancia. Y Stalin dice, no tiene que haber ganancia. Si estas cosas se hacen para satisfacer las necesidades del pueblo, no para que nadie acumule, porque si queda plata, bueno, alguien se apropia de esa plata. Se van a desatar las ambiciones, porque el ser humano, nosotros venimos del capitalismo. Eso. De todos modos, este es un tema que no es fácil, digamos, de agotarlo en el marco de las preguntas, el tema, digamos, de la caída, de la disolución de la Unión Soviética, porque es un tema que también pasa por revisar la relación entre partido y Estado, que es una cuestión central, y para poder también saber cómo se puede analizar desde esa perspectiva el tema de que se llega a un punto en que un borracho constitucionario llegue a la cúspide, como fue Boris Yeltsin, agarre a cañonazo el Parlamento y por la fuerza se toma el poder y luego sigue adelante con un proceso de descomposición. O sea, ahí hay temas que revisar, que analizar y ver, digamos, situaciones muy particulares, muy puntuales que en otras partes del mundo no se han dado. De todas maneras, podemos programar una jornada en exclusiva para acotar en ese tema, para que no queden cabos sueltos y lo estaremos haciendo gustosamente para una jornada de estudio, conversación y análisis de ese tema en particular. Sebastián Parada quería... Sí, aportar algunas cositas. Una moción de Sergio de que es un tema complicado y quizás para la izquierda se asuma así, ¿no? Un alto cabo suelto. E incluso, ¿por qué? Porque pueden haber algún momento histórico donde se dedicó más a defender a la Unión Soviética que a comprender. Y quizás es el momento de comprenderla, ¿no? Y muchas de las iniciativas, de las conversaciones que se han dado más o menos acá, apuntan a eso, a que los revolucionarios o la militante de izquierda entiendan también por qué fracasan o por qué, cómo se intervienen en los procesos exitosos como la Unión Soviética. Desde ahí también me llamaba la atención el hecho como que a muchos le hizo sentido el tema de proceso, y ahí me acordé de algunas cosas que decía Hegel en un libro que se llama Historia Universal de la Filosofía. Ahí habla como la mirada dialéctica de los procesos históricos, desde la etapa esclavista hasta una etapa moderna. Y ahí donde él mismo dice, no hay nada o no hay movimiento si no hay contradicción. Marx desarrolla un poco más la dialéctica mecanicista que tenía Hegel y la convierte en un materialismo dialéctico para explicar desde un método la realidad, o la realidad como dialéctica. Desde ahí, ¿cómo se puede comprender también cómo se comprende la revolución soviética? Desde la revolución burguesa. La revolución burguesa, para que triunfara o que se impusiera, duró 400 años. A la Unión Soviética, ¿no? Ya había más de 500, 600 años de revolución, con varias etapas revolucionarias que ha tenido la revolución burguesa. Y ahí mismo Hegel dice, cada revolución genera o Mao es la que la lleva como al análisis de izquierda, ¿no? Cada revolución tiene una contrarrevolución, o mejor dicho, cada revolución como que se impone como tesis, tiene su antítesis o crea su contradicción. La burguesía creó su contradicción y su contradicción es el proletariado. El proletariado es una producción de la burguesía. En su necesidad crea su contrario para la necesidad del interés del dominio. Desde ahí, que quizá ahí no olvidar, ¿no? ¿Cuántas revoluciones burguesas han habido en la etapa moderna? ¿Y cuántas revoluciones proletarias han habido? Y por lo tanto, ¿cuántas veces ha tenido que triunfar? O mejor dicho, ¿cuántas veces ha tenido que ser derrotada las revoluciones burguesas? Llamémosle, no sé, el triunfo con lo que se llama de Robespierre, con la toma de la Bastilla, y después la contrarrevolución, no sé, de Bonaparte, y sucesivamente con los demás hechos históricos. ¿Y cuántas veces más tiene que fracasar una revolución? ¿O cuántas veces más tiene que triunfar una revolución soviética, proletaria, clasista? Eso también tiene que ver con nuestra noción o revolución de nuestra concepción del tiempo, ¿no? Nuestras cosas como humanos, como seres finitos, en procesos infinitos para nuestra dimensión, se hacen demasiado cortas y no perceptibles, se hacen no sensibles para el ser humano.
Y de cierta forma los procesos son de años, de cientos de años, que ni siquiera quizás alcancemos a participar en ellos, pero de cierta forma, como dice Marx, el comunismo es el movimiento inevitable de venir, provenir y advenir del ser humano. Es inevitable, el comunismo algún día llegará, solo que tienes que pasar demasiados procesos de contradicciones resueltas para que se imponga nuevamente una tesis, y esa nueva tesis tiene que ser el comunismo en la sociedad sin clases, sin dinero, sin relaciones de explotación, etc. Quizás quería dar ahí la mirada más como filosófica del materialismo dialéctico, y quizás no quedarnos quizás como en la caída, como derrota, o como nos quieren convencer del fracaso del socialismo. El socialismo estaba fracasado, en ningún lado lo han dejado funcionar. Y quizás hablar quizás de las conquistas de la Unión Soviética, las grandes conquistas de derechos, libertad y de cierta forma con connotaciones clasistas. Podríamos nombrar algunas, sobre todo en temas contingentes hoy en día con las expresiones de la nueva oleada del feminismo hacia las conquistas, que hoy en día de cierta forma aparecen como nuevas porque son consignas nuevas, pero en realidad son hechos antiguos que de cierta forma se concretizaron y materializaron hace 103 años atrás. Incluso los primeros 20, desde el primer día que la Unión Soviética se establece como Unión Soviética, la mujer tiene derechos plenos políticos y jurídicos. No es tan solo como en Nueva Zelanda o como no me acuerdo en qué otro país la mujer votó por primera vez, que tienen derecho a voto, y eso, derecho a voto. Pero en la Unión Soviética tenían derecho pleno, político y jurídico. Es decir, no tan solo reducir el derecho al aborto, sino que tenemos el tema del divorcio, el tema del matrimonio civil, la abolición del matrimonio católico, por así decirlo. Y tenemos algo también que incentiva la paridad en el trabajo, ¿no? Ahí se crea por primera vez en Rusia la guardería, los jardines infantiles. Hay también la primera vez educación sexual para el obrero, para el campesino. La educación sexual en 1930, 1928. De un lado. ¿Qué más podemos decir de las grandes conquistas? Y otro por otro lado, a propósito de contradicciones. El énfasis o la expresión o la manifestación de la Unión Soviética también caló hondo en lo que sería el proceso estadounidense. Que recordemos que en 1920 tenemos una crisis de la economía estadounidense, y de ahí tuvieron que recurrir a soluciones de ciertas mezclas o mixturas de economía. Aquí se expresa el keynesianismo con el New Deal, que empieza a ser como un Estado más potente, más empoderado y a brindar más derechos. El mismo Roosevelt hace una conferencia de prensa y empieza a decir: el ser humano, el hombre, etcétera, tiene derecho a tanto, en contradicción y a la presión como amenaza que tenía la Unión Soviética para un régimen que casi estaba descompuesto, como decía Lenin. El imperialismo es la fase superior del capitalismo, pero a la vez es la descomposición. Sí. Recordemos también ahí que una hija de campesinos, como Valentina Tereshkova, llega a dar vuelta 48 órbitas alrededor de la Tierra, ¿no? Eso. Y en los años 60, el primer celular, el TK-1 o algo así. Yuri Gagarin, un hijo campesino, obrero, que llega a dar también órbita a la Tierra. ¿Qué más podemos decir? Electrodomésticos fabricados con 25 años de duración, es decir, tenemos una economía pensada en la durabilidad del objeto, en la durabilidad de la utilización, o como llaman, el valor de cambio, ¿no? El valor de uso, mejor dicho. Esperanza de vida en la Unión Soviética desde los años 30 más o menos subió desde los 40 años hasta los 70 años. A los 70 años. La mortalidad infantil se redujo al 90%. La alimentación en la Unión Soviética aumentó y por lo tanto hubieron consecuencias fisiológicas, como es decir, o físicas mejor dicho, como en la altura. Hasta 2 centímetros subieron hasta los años 80 los soviéticos. El servicio de salud gratuito, lo mismo la educación, lo mismo la salud garantizada por el Estado, la vivienda, lo mismo. Hasta 1970 la población rusa tenía 100% de... Todos tenían casa, hasta 1970. Hasta 1970, 60% de la población científica era rusa. Y por lo tanto eran las madres de la ciencia de los países aledaños, ¿no? Incluso de Estados Unidos. Y lo curioso es que hasta 1970 ese 60% de población científica, la mayoría era mujer. Sistema educativo universal y gratuito, lo dijimos. Jornada laboral de 7 horas y dependiendo del trabajo de impacto de alto cargo entre 6 a 4 horas. Jubilación del hombre 60, mujer a los 55 y en el caso de trabajo de alto impacto 50 años. Solo bastaban 20 años de cotización para cobrar la pensión completa. Imagínense hoy en día.
Licencia médica con 100% del sueldo. Imagínense bien. Chile, ¿no? Derecho a licencia médica por enfermedad de los hijos. Si tu hijo se enferma, licencia médica, tenés que estar con ellos. Derecho a tener familia, ¿no? A formar familia. Licencia médica por maternidad con duración hasta 1 año, sin despido, pagada. Vacaciones pagadas. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Primera mujer embajadora, ¿no? Alejandra Conectar, reemplaza el matrimonio religioso por el matrimonio civil, significa el divorcio para ambos cónyuges. Derecho a voto femenino antes que en otros países más avanzados. Ya en 1930 habían unas potencias industriales en ese tiempo, potencias democráticas, como les gusta llamar a los capitalistas, que tanto defienden la democracia. Primer videojuego, el Tetris, ¿no? Que los videojuegos son del capitalismo y el consumo, no, la Unión Soviética. Erradicación total de la viruela. La Unión Soviética hizo la primera campaña para la erradicación de la viruela y formó los protocolos y el método de establecerla, de instalarla en los demás países. Para atacar las pandemias. Claro. Primera campaña mundial contra la viruela, desde Víctor Shanov. Primer satélite lanzado al espacio, el Sputnik. Primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Primera estación espacial, 1986, el Mir, Paz, en Rusia. Leonid Kupriyanov inventa el primer celular en 1961 y no en el 1973, como decía, 71 creo, en Estados Unidos. El LK1. Transporte público gratuito. Red ferroviarias, de las más grandes y avanzadas del nivel mundial de la época, hasta el día de hoy funciona. Agua, luz y calefacción no superaban el 30% del salario y algunas eran garantizadas como la calefacción en sí misma de parte del Estado. Eso en Alemania y en la Unión Soviética. Vivienda garantizada por el Estado. En la Guerra Fría, incluso hay un dato curioso, que la propia CIA genera un informe a Roswell donde reconoce de Ronald Reagan, la eficiencia del sistema socialista. La propia CIA reconoce que el funcionamiento del socialismo es real, ¿no? Y está en peligro el referéndum del 91, como decía el compañero Ricardo. La gran mayoría está a favor de conservar o preservar la Unión Soviética. Hay unos datos, hay un poco dijo 73% y yo tengo aquí uno de 81. Por aquí tengo aquí unos datos, dice 113 millones de personas que equivalen al 76,4 en contra de 32 millones que serían el 21,7% y abstención de voto 1,9%. Exacto. Y podríamos sumarle el tiempo de ocio a la mujer, porque muchas veces los capitalistas dicen no, a la mujer, al trabajo y a la paridad, pero también tenían derecho a eso. También tenían derecho a estar, no sé, ir a la playa, irse a vacaciones, compartir con su hijo, con más familia, etc. Y ahora hagamos la contraparte. ¿Qué pasa después del 90-91? 72 millones de la población en la pobreza. Esas son las bondades del capitalismo, ¿no? Los soviéticos, o quizás los rusos federados, muchos tuvieron que vender su órgano, porque hubo una campaña para la venta de riñones que te ofrecían no sé cuántos rublos, en donde decían, por dinero perdí mi vida, por dinero me siento mal. Y al final es la enfermedad del dinero, la enfermedad del dinero introducida en el cuerpo, introducida en la mente. El crimen organizado y se genera una oligarquía que quizás antes tiene una expresión más burocrática dentro de lo que serían los cargos políticos, pero ahora hay una oligarquía organizada que manipula lo político, que incide en lo político, que financia lo político, una oligarquía. Y ¿por qué acá? Otro dato importante, hasta el año 80 había más médicos y hospitales que en Estados Unidos, año 80. Y la cantidad de ingenieros en la Unión Soviética eran 5 veces más que en Estados Unidos. O sea, la producción científica, de conocimiento, y cuando se llama el desarrollo humano, intelectual, etcétera, práctico, era una potencia. Gracias, Sebastián. Bueno, y inevitablemente, tal como hablaba ahí de unidad, Sebastián, y vamos a concluir este conversatorio, pero de la mejor manera. Y tenemos dos amigos, compañeros que nos van a entregar su arte. Invitamos a Miguel Maturana, que nos va a cantar, y al compañero que tengo acá, el gusto de conocer, Cristian, que nos va a hacer una poesía en un poco más. Así que nos vamos a retirar para escuchar y nos despedimos en un instante. Bueno, estamos terminando la jornada.
Vamos a darle las gracias a todas, a todos los presentes y a los ausentes también, porque nos dejaron más en intimidad, y decirles que el próximo sábado a las 17 horas haremos un conversatorio, estaremos con el doctor Sebastián Parada y alguien más, respecto de los 200 años del natalicio de Federico Engels, un autor demasiado importante como para que pase desapercibido. No fue solo la comparsa de Carlos Marx, fue, digamos, un autor prolífico. Carlos Marx escribió junto con Engels el Manifiesto Comunista, escribió la ideología alemana, y hay textos imborrables de Federico Engels, el gran estudio que hace acerca de la clase obrera de Inglaterra, texto que Carlos Marx lo asume y lo toma para sus propios estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Marx y Engels es una unidad poderosa y de pensamiento revolucionario. Así que este próximo sábado a las 17 horas estaremos con Federico Engels, su vida, parte de su obra y los comentarios y las reflexiones pertinentes. Muchas gracias por haber asistido. Están acá en sus manos, y gracias a la poesía, gracias al canto, gracias a las inquietudes de ustedes que hacen que este lugar todavía tenga sentido y tenga vida. Muchas gracias. Gracias.